En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El plan que Donald Trump discute para pacificar Oriente Próximo representa una propuesta ambiciosa y multifacética que busca abordar el conflicto en Gaza, pero también, y es lo más peculiar, expandir los acuerdos de Abraham, incluso de forma más audaz, incorporar a Irán a futuros acuerdos diplomáticos. Parece una propuesta de máximo raro para un pragmático como es Donald Trump, pero se articula a partir de varios pilares interconectados, aunque claro, teniendo en cuenta la inestabilidad secular de la zona, puede que sirva para todo lo contrario de lo que pretende, que termine echando más gasolina al fuego. En el corazón de esa propuesta se encuentra la exigencia de Trump a Netanyahu para que concluya con la guerra de Gaza en el plazo de 2 semanas. Todo esto también parece que tiene relación con el papel que ha jugado Trump en la guerra entre Israel e Irán, la famosa guerra que le llaman de los 12 días, y cómo se siente satisfecho de lo que ha realizado. Parece que quiere reeditar ese éxito en el caso del conflicto sobre Gaza, bastante más enquistado, obviamente. La administración de esa Gaza post-Hamás sería, según Trump, delegada a 4 estados árabes, incluyendo entre ellos a Emiratos Árabes Unidos y a Egipto. Se buscaría el exilio del liderazgo de Hamás, de toda esa cúpula que quede. Además, se contempla que si hay gazatíes que quieren emigrar de la zona absolutamente destruida, pues habría diversas naciones que estarían dispuestas a absorber este flujo migratorio. El elemento crucial y controvertido de todo esto es el compromiso de Israel a cambio de reconocer una futura solución de 2 estados condicionada a reformas de la autoridad palestina, y a cambio de ese compromiso, Washington reconocería la soberanía israelí en algunas partes de Cisjordania. Un punto de suma importancia porque Arabia Saudí condiciona el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, que por cierto estaba a punto de firmar antes de los sucesos del 7 de octubre del 23, a un compromiso israelí con la existencia del Estado palestino. La expansión de esos acuerdos de Abraham es otro pilar fundamental, peculiar, curioso de esta propuesta, porque se esperaría que si se termina con el conflicto, si se empieza a articular un gobierno árabe en esa zona sin Hamás, pues esperaría, que Arabia Saudí y que Siria establecieran lazos con Israel y que otros países árabes y musulmanes siguieran su ejemplo o siguieran su estela, aunque fuera en etapas posteriores. En cualquier caso, es evidente que se está buscando con todo esto normalizar las relaciones de Israel, al menos con un colectivo lo suficientemente nutrido de países árabes como para garantizar una cierta estabilidad en la zona, que ya era la jugada hacia la que apuntaba Washington con los primeros acuerdos de Abraham firmados, entre otros, por Marruecos, y que estaba con Riad y con la monarquía saud en la antesala de establecer algún tipo de compromiso mayor, aunque no hubiera firmado todavía. Un aspecto subyacente, fundamental, muy personal del plan es ese intento, por otro lado, y es otra derivada más, de Donald Trump, de influir en el juicio político por corrupción a Benjamín Netanyahu. Se especula con que Trump busca liberar a Netanyahu porque de esa manera, dice, tendría más posibilidades de éxito su plan. Pero al final, el realismo de este plan se enfrenta con obstáculos significativos. Por un lado, los mediadores entre Israel y Hamás para el cese de las hostilidades niegan cualquier tipo de avances hasta el momento. Hay que recordar también que la postura de Netanyahu sobre la solución de los 2 estados ahora mismo sería un impedimento, una línea roja total, porque rechaza rotundamente que la autoridad palestina se afiance en la franja como camino de búsqueda de una futura solución de los 2 estados. Por otro lado, la inclusión de la cancelación del juicio de Netanyahu en un acuerdo regional también es altamente problemático, porque la percepción de que un plan de paz internacional que involucra a varios estados, que tiene una dimensión global, está ligado a los problemas legales de un solo político, pues la verdad resta bastante visos de interés común global a la propuesta. En cuanto ya a la vuelta de tuerca que
propone el propio Trump con la incorporación a futuro de Irán, el plan parece basarse en la idea de que una vez pacificada Gaza y normalizadas las relaciones con algunas de las naciones musulmanas, con Arabia Saudita, con Siria, pues Irán tendría más que ganar que perder incorporándose a acuerdos diplomáticos. Pero no podemos olvidar que Israel para Irán es el pequeño Satán y que hay una animosidad profunda y un deseo manifestado y puesto en boca de los líderes más importantes, en los discursos más importantes de Irán, para destruir el Estado de Israel, lo que parece que, aunque esto sea una intención loable por parte de Donald Trump, es bastante poco realista. Incluso, si me apuran, tampoco la incorporación de Siria a todo esto sería demasiado realista, teniendo en cuenta que el gobierno ahora mismo en el poder en Damasco es Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y por tanto un grupo salafista, un grupo derivado del terrorismo yihadista más condenable. Por lo tanto, incorporar este tipo de gobierno, los acuerdos de Abraham, seguro que va a generar fricciones. Pero además, el problema que tiene este plan es que no aborda las causas subyacentes del conflicto, que no cuenta con el consenso de las partes involucradas. Si un plan de este tipo se termina percibiendo por las partes afectadas como una imposición o como un medio de resolver problemas políticos internos, como sería en el caso de Netanyahu, pues en lugar de una paz duradera, de una búsqueda genuina de la paz, lo que va a suponer es un integrante más de esa larga lista de esfuerzos fallidos que han aportado tradicionalmente mucha más frustración que solución a una región que es el polvorín del mundo, que es volátil, que lleva anclada desde hace décadas, muchas décadas, en un conflicto continuo, en guerras que paulatinamente van parando y reactivándose y que al final, no nos engañemos, es lo que tenemos sobre la mesa. Las causas del conflicto son mucho más profundas de lo que intenta solucionar este plan de Trump. En cualquier caso, veremos si consigue hacerlo evolucionar. Ahora vamos a hacer un alto en el camino, una pequeña parada, tiempo para la publicidad, a la vuelta de la cual vamos con los titulares geopolíticos de la jornada que elabora Blanca El Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Cine Yelmo Isla Azul se renueva. Nuevas butacas premium, sala macro XE y la revolucionaria 4D Motion. Aire, agua, aromas, vibraciones, impactos de aire y hasta temblores. Consigue ya tus entradas y descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Isla Azul. Ven a vivirlo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía,
Pulso geopolítico. Vamos ya con esos titulares de información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. China confirma el acuerdo comercial con Estados Unidos. El documento indica que China revisará y aprobará las solicitudes de exportación de bienes controlados que cumplan con las condiciones con arreglo a la ley en una aparente referencia a las tierras raras, minerales clave para sectores como defensa o automoción y cuya producción controla el país asiático, que impuso restricciones a su venta al extranjero a principios de abril. A cambio, asegura el Ministerio de Comercio chino, Estados Unidos cancelará una serie de medidas restrictivas que tomó contra China sin ofrecer detalles al respecto. Entre tanto, Bruselas evalúa el último documento recibido de Trump en el marco de esas negociaciones sobre aranceles. Así lo ha confirmado la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, que avisa: la Unión Europea está preparada para que haya acuerdo, pero también para que no lo haya. Hoy recibimos el último documento estadounidense para futuras negociaciones. Lo estamos evaluando mientras hablamos, por lo que nuestro mensaje de hoy es claro: estamos listos para llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, nos estamos preparando para la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio. Por eso consultamos sobre una lista de reequilibrio. Defenderemos los intereses europeos según sea necesario. En resumen, dice von der Leyen, todas las opciones siguen sobre la mesa. Netanyahu no estuvo de acuerdo con el plan de Trump para Gaza. No está de acuerdo en concreto en agregar nuevos signatarios a los acuerdos de Abraham. Según este plan de Trump, Israel aceptaría la solución de los dos estados para Palestina y a cambio ganaría soberanía en algunas zonas de Cisjordania. Además, 4 países árabes gobernarían la franja durante el periodo intermedio. Irán continúa su proceso para salir de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y acusa a su secretario general Rafael Grossi de no haber actuado con honestidad ni justicia en sus evaluaciones. Allanó el camino, dice el ministro de Exteriores iraní, a los ataques de Israel y Estados Unidos. Ataques, ha confirmado Abbas Araqi, que han causado considerables y graves daños a las instalaciones nucleares iraníes. Araqi advierte de que ahora muchas realidades han cambiado y habrá nuevas exigencias en una eventual negociación. Ucrania espera recibir nuevas defensas antiaéreas estadounidenses. Kiev asegura además haber logrado parar los avances rusos en la región nororiental de Sumy. Bielorrusia, entre tanto, acoge la cumbre de la Unión Económica Euroasiática, a la que asiste Vladimir Putin. Corea del Norte, por cierto, podría desplegar tropas adicionales a Rusia en julio o agosto, tras la reunión de la pasada semana entre el secretario ruso y Kim Jong-un, en la que se acordó el envío de unos 6.000 efectivos a la región de Kursk. Marco Rubio visitará Japón en julio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera visita oficial a Japón. La visita es parte de una gira diplomática más amplia que incluye escalas en Corea del Sur y Malasia. Rubio asistirá a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Quad junto a sus homólogos de Japón, Australia e India, con el objetivo de reforzar la cooperación en el Indo-Pacífico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y ampliamos ahora todas esas informaciones, Blanca. Y comenzamos mirando a ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El Ministerio de Comercio chino ha confirmado que Pekín revisará y aprobará las solicitudes de exportación de artículos controlados que llevan restringidos desde abril. Pablo Llanoné. Se incluirían, por tanto, las tierras raras, cuya falta se ha hecho notar en la industria tecnológica en los últimos meses. Tras 2 rondas de negociaciones, una celebrada en Ginebra y otra en Londres, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dice que Estados Unidos ha logrado que se selle el acuerdo. Entonces el acuerdo con China lo firmamos. ¿Recuerdas que viajamos a Ginebra y luego se estaba negociando a un ritmo lento? Nos reunimos de nuevo en Londres y el acuerdo se firmó y se selló hace 2 días. Trump anunció la firma del acuerdo comercial con China y envió a Europa su último documento sobre aranceles. A cambio de la cesión de licencias a las exportaciones, Estados Unidos eliminará algunos límites recíprocos que ha impuesto a China, como la venta de software, equipos de defensa y otras tecnologías sensibles para el gigante asiático. Este entendimiento es especialmente relevante en un contexto de tensiones globales por el control de la cadena de suministros críticos y, para algunos expertos, se interpreta como una situación de desescalada que los mercados han acogido con optimismo. Xavier Brum es responsable de reventa variable europea de TREA Asset Management. Los acuerdos de China, a pesar de que no han salido públicos, pues todos los mensajes dicen que han reducido la desescalada, que están todos mucho más relajados
y eso el mercado, fijaros que no ha respondido con una gran subida. Subió, pero no una gran subida. ¿Esto qué nos da? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Pues que al final el mercado ya da por hecho que los acuerdos serán alcanzados, de una forma u otra, pero serán alcanzados. El 9 de julio finaliza el plazo que Trump ha dado a los países para negociar en medio de la guerra arancelaria. China, de momento, ha sido la economía más apresurada junto a Reino Unido. Y la Unión Europea podría convertirse en el próximo mercado que selle un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya que hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que ha recibido una nueva propuesta estadounidense sobre aranceles. Pablo. Propuesta que llega con la latente amenaza del 9 de julio de fondo. De momento, Leyen ha dicho que está evaluando la propuesta. Hoy recibimos el último documento de Estados Unidos para continuar las negociaciones. Lo estamos evaluando en este momento, por lo que nuestro mensaje de hoy es claro. Estamos listos para un acuerdo. Al mismo tiempo, nos preparamos para la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio. Por eso consultamos sobre una lista de reequilibrio. Defenderemos los intereses europeos según sea necesario. En resumen, todas las opciones siguen sobre la mesa. Recordemos que ahora mismo Europa tiene aranceles estadounidenses del 25% sobre vehículos, del 50% sobre acero y aluminio y del 10% sobre productos generales. Esta última tarifa, en caso de que llegue el 9 de julio y no haya acuerdo, Estados Unidos podría ampliarla más de un 20%, llegando al 30% sobre productos generales. Para mantener el nivel actual, la Unión Europea estaría considerando dar a Estados Unidos lo que quiere: reducir aranceles en una serie de importaciones norteamericanas como automóviles, maquinaria y gas, y así aumentar la compraventa de productos. Esto, indica Xavier Brum, es el terreno perfecto para cultivar ese acuerdo entre Washington y Bruselas. Pues parece que se alcanzará ese acuerdo y que el resultado serán unas tarifas bilaterales. Se dice que China, por ejemplo, costa un 50%, Estados Unidos a los productos chinos y China un 10%. Y vaya, se alcanzará, y en última instancia lo que quiere Trump es que se compren más productos americanos. De momento, como decíamos, todas las opciones están abiertas, pero el plazo es reducido. Desde Roma y Berlín presionan por un acuerdo rápido y limitado, centrado, en palabras del canciller alemán, en 4 o 5 industrias clave, incluida la automotriz, el acero y la farmacéutica, donde Trump ya ha amenazado con aranceles sectoriales. A Bruselas le preocupa y mucho además que la amenaza de Trump a España por no elevar el gasto en defensa del 5% del PIB pueda torpedear este acuerdo comercial. Pero ¿puede Donald Trump subir los aranceles solo a España? Rubén Gil. Donald Trump quiere hacer pagar a España en comercio lo que España no quiere pagar en gasto en defensa. Aunque por ley el presidente estadounidense no puede imponer un arancel solo a España, sí puede conseguir que se apliquen aranceles específicos a productos españoles, por ejemplo, al aceite de oliva, al vino o al jamón. Trump ya impuso aranceles a estos productos por una disputa entre Airbus y Boeing en el año 2019. Donald Trump puede actuar además contra empresas o instituciones españolas. Las podría acusar de colaborar con países sancionados como Irán, Rusia o China. Podría considerar que violan la propiedad intelectual o que ejercen prácticas anticompetitivas, o podría incluirlas en listas del Tesoro o del Departamento de Comercio. Estados Unidos, recordemos, ya ha bloqueado empresas europeas que participaban en el gasoducto Nord Stream 2. El presidente estadounidense podría firmar además órdenes ejecutivas que prohibieran a organismos federales comprar productos españoles, como ya hizo con Huawei o TikTok, o podría promover una política de Buy American, excluyendo productos europeos. Aunque no es habitual contra un país aliado como España, la administración estadounidense también podría endurecer visados de trabajo o de turismo y revisar acuerdos de aviación comercial o vuelos directos. Dado que España forma parte de la Unión Europea, cualquier acción importante de Estados Unidos suele dirigirse al conjunto de la Unión, pero Trump puede usar la amenaza de medidas a toda la Unión Europea como herramienta de presión sobre España, o puede intentar dividir al bloque. Ya lo hizo premiando a países que lo apoyan y castigando a los que no. Trump retiró el apoyo militar parcial a Alemania en 2020 por desacuerdo sobre la OTAN y trató de premiar a Polonia. Y la tensión entre Israel y España continúa también en aumento. El Ministerio de Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la Embajada
de Israel en Madrid, Dana Poraz, por su inaceptable comunicado sobre el gobierno español. El gobierno protesta así por el comunicado que ha hecho público la embajada israelí en Madrid, en el que calificaba de moralmente indefendible la decisión del jefe del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, de pedir que Bruselas suspenda su acuerdo de asociación con Israel. En dicho comunicado, la representación diplomática añadía que la posición de Sánchez coloca a nuestro país en el lado equivocado de la historia. Se trata de la tercera vez que el encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid es convocado por Exteriores en un periodo de algo más de un mes. La última, el pasado 8 de junio, Exteriores le convocó después de que la llamada Flotilla de la Libertad, con ayuda humanitaria para Gaza y 12 activistas, entre ellos un español, fuera interceptada por Israel. El 21 de mayo fue llamado en protesta por los disparos del ejército israelí a un grupo de diplomáticos de varios países, entre ellos un español, durante la visita al campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado su candidatura a presidir el Eurogrupo. Competirá con su actual presidente, el irlandés Pascal Donoghue, pero tiene posibilidades, nos lo cuenta Gemma González. El ministro de Economía presenta una candidatura sólida, aunque su camino a liderar el Eurogrupo no será fácil. Cuenta con el apoyo de Sánchez y ha desempeñado roles clave. Es valorado además por su discreción. Su candidatura podría recibir el respaldo de Portugal e incluso de Francia, pero la carrera a presidir el Eurogrupo no está exenta de obstáculos. El actual presidente Donoghue cuenta con el respaldo firme del Partido Popular Europeo, que domina con al menos 7 ministros frente a los 6 socialdemócratas. Podría enfrentarse también al lituano Rimantas Šadcius, otro socialista con experiencia y respaldo de su país, y algunos países podrían mostrarse reticentes a que un Estado ya bien representado en instituciones europeas, con presencia en el BEI o en el Banco Central Europeo, ocupe otro cargo destacado. El sistema de elección es simple. La votación tendrá lugar en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de julio. En ella, cada ministro de Economía y Finanzas emitirá un voto. Gana quien obtenga más. Si hay varios candidatos y ninguno alcanza mayoría en la primera vuelta, se eliminan los más débiles y se repite. El mandato dura 2 años y medio con posibilidad de reelección por una sola vez. Si Donoghue mantiene unidos los votos del Partido Popular Europeo y convence a al menos 2 independientes o liberales, será reelegido. Cuerpo necesita atraer más allá de su bloque, sobre todo desde el centro derecha, para ser presidente del Eurogrupo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. A continuación, abordamos ese repaso de cabeceras internacionales en el que comprobamos cómo, según países, según medios de comunicación, van fluctuando los sesgos. Una labor que desarrolla Pablo Iannone y que les cuento con la ayuda de Blanca del Tronco. Comenzamos con Al Jazeera, porque en un artículo de opinión dicen que la promesa de gasto del 5% de la OTAN es una amenaza tanto para las personas como para el planeta. El aumento del gasto de la alianza, dice el rotativo qatarí, provocará guerras y recortará servicios. El medio destaca principalmente este punto, ya que dice que el dinero con el que se financiará el rearme se desviará sobre todo del gasto social y medioambiental. Esto, dice el rotativo, pese a que un 30% de los europeos afirman tener dificultades para llegar a fin de mes. Esta narrativa difiere de forma sensible del enfoque mayoritario de la cobertura mediática, que se centra principalmente en el dominio de Trump. Desde The Guardian dicen que los líderes cayeron rendidos a los pies del presidente de Estados Unidos sin dignidad. Y además prosigue el medio sin un fin lo bastante justificable, ya que según el rotativo, todos los problemas clave de la OTAN persisten. Por mucho que Estados Unidos se haya vuelto a comprometer con la Alianza Atlántica, la guerra en Ucrania sigue vigente y Donald Trump sigue reacio a renovar su ayuda militar, prolongando el conflicto. El rotativo tampoco pasa por alto la absoluta imprevisibilidad de Trump, que en cualquier momento puede dar un giro a su posición en cualquier tema geopolítico. Como decíamos, el principal foco cuando se habla de la OTAN es Trump, aunque cada medio desde una óptica diferente, adaptada a sus circunstancias. Si miramos a Ucrania, The Kyiv Independent nos cuenta que Trump prometió en la cumbre que Rusia no atacaría a la alianza durante su presidencia. El presidente estadounidense no descarta que Rusia tenga ambiciones territoriales más allá de Ucrania. Es posible, dijo, pero también aseguró que durante su mandato no se hará valer dicho expansionismo. Quizá en línea con estas palabras y en un intento de adular al discurso, el discurso del republicano desde la OTAN, el secretario general
de la Alianza Atlántica. Marruti instó a los miembros de la organización a ser realistas ante las amenazas que representan Rusia y China, advirtiendo que Rusia podría estar lista para lanzar un ataque contra la Alianza Atlántica en un plazo de 5 años. Precisamente desde Rusia miran a Ucrania. Russia Today dice que la economía ucraniana está al borde del colapso. El presupuesto de Kiev, asegura el rotativo, depende casi por completo de los fondos aportados por los países occidentales y podría no ser capaz de sostenerse si el conflicto con Rusia continúa. Sin embargo, el tema predominante en el medio ruso sigue siendo, tras días de una cobertura verdaderamente exhaustiva, la situación de Irán. Lo último de lo que informa al respecto es de que Teherán ha revelado, nos cuentan, la magnitud de los daños causados a sus instalaciones nucleares. El canciller iraní Abbas Araqi ha admitido que las instalaciones nucleares iraníes sufrieron importantes daños y ha aclarado que las autoridades iraníes aún están realizando las evaluaciones correspondientes. Llamativo, por cierto, el tono informativo de esta noticia por parte de Russia Today, acostumbrado a desligarse del enfoque occidental. En esta noticia replica la estructura y se aproxima al lenguaje de medios como el New York Times. La situación en Irán llega a otros medios de Asia, en algunos casos si lo hace con enfoques dispares al discurso imperante en Occidente. Desde el medio de Hindú dicen que Irán se ha reafirmado como contrapeso a Israel en una Asia occidental cada vez más unipolar. Teherán reconstruirá su arsenal nuclear y fortalecerá sus relaciones con Rusia y China, mientras la excesiva dependencia de Israel de Estados Unidos ha quedado al descubierto. Estados Unidos, que participaba en la defensa de Israel interceptando proyectiles iraníes, se unió ofreciendo a Tel Aviv una estrategia de salida, pero Estados Unidos, que se ha quemado las manos en Afganistán, Irak y Libia, no quería verse envuelto en otra guerra eterna. Esto dejó a Netanyahu sin otra opción que aceptar un alto el fuego con el régimen que quería derrocar. Seguimos en Oriente Próximo porque ayer el Consejo Europeo, la Unión Europea, pidió un alto el fuego en Gaza. Y Al Jazeera nos cuenta que no han tomado ninguna medida. Se esperaba que se suspendiera el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel después de que un informe de la alta diplomacia de la Unión, Kaja Kallas, desvelase que Jerusalén estaba incumpliendo el artículo 2 del tratado e ignorando el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, esa falta de consenso, la BBC la describe como una lucha en la que los 27 trataron de encontrar una voz unida sobre el territorio, sobre Gaza. Para algunas voces críticas de la Unión Europea, este episodio político ha sido un claro ejemplo de cómo los 27 pueden alardear de ser el mayor donante mundial de ayuda humanitaria a Gaza, pero no de presentar una voz coherente y poderosa que le haga justicia. Con todo, el rotativo concluye que como el mayor mercado del mundo con 450 millones de personas, la Unión Europea tiene un gran peso económico, pero esto, dice, no se traduce en influencia política. Tampoco faltaron palabras contra Israel en ese consejo, el último del curso político. Desde Le Monde y desde Arab News se hacen eco de que Pedro Sánchez acusó a Israel de genocidio en Gaza. Y dicen que el primer ministro español es ahora el líder europeo de mayor rango en describir la campaña de Israel en Gaza como un genocidio. Y viajamos a Extremo Oriente. En China todavía resuena el discurso del presidente de Taiwán en torno a la independencia de la isla, acusando a Pekín de manipular resoluciones de la ONU para dejar al pueblo de Taipei sin representación en la comunidad internacional. En su lucha por la verdad, de South China Morning Post se hace eco y de que el gobierno taiwanés en ese polémico discurso dijo que se debían eliminar las impurezas, una frase que ha causado divisiones dentro del país taiwanés. De hecho, uno de los opositores del gobierno ha llamado al pueblo de Taiwán a rechazar lo que considera la dictadura del líder de la isla. Para los medios nipones, sin embargo, esta noticia se encuentra en un segundo plano. Mira también a Taiwán, pero nos informa de que la isla se enfrenta a una crisis energética tras el cierre definitivo de una planta de energía nuclear. El 17 de mayo de 2025 se cerró el último reactor operativo de la central de Masán. Tras expirar su licencia de 40 años, ese reactor proporcionaba aproximadamente entre un 3 y un 4% del mix energético en momentos de máxima demanda. Ahora se apunta a un incremento en el consumo de energías fósiles y las renovables. La seguridad energética, concluye Japan Times, es poco sólida, teniendo en cuenta que además la isla después de este cierre aumentará su dependencia hacia el exterior, importando casi el 98% de su energía. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Por favor, un vermut. Un Zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Lo decimos a menudo, pero no por eso es menos cierto. El mundo ha basculado hacia el eje Asia-Pacífico y, por tanto, todo aquel que esté interesado en la geopolítica sin duda tiene que poner un ojo en esa zona del mundo. Y lo hemos tenido verdaderamente fácil en los últimos días con ese congreso sobre las relaciones internacionales en el Indo-Pacífico, que en este caso estaba organizado con el CEU, la Fundación Ramón Areces y la Asociación Política Exterior Española. ¿Quién nos viene a hablar de ello? Pues Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de Comillac, especializado además en Asia-Pacífico. Rafa, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Balance del Congreso? Pues ha sido muy interesante, porque además hemos tenido la suerte de contar con 3 embajadores, lo cual es muy raro, ¿no? Lo cual es muy difícil, doy fe, porque cuando hacemos producción y queremos traer, lo estamos consiguiendo, estamos trayendo embajadores, pero hay que picar mucha piedra. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que en este caso hemos conseguido picarles, ¿no? Porque el hecho de que fuera el uno, el otro no iba, ¿no? Etcétera, y con las tensiones geopolíticas que tienen actualmente, pues quisieron estar. Y entonces, bueno, tuvimos al embajador de China, al embajador de Japón y al embajador de la India, con lo cual fue... 2 de 3. Me falta el de China, pero estamos detrás. Los hemos tenido de aquí a Japón y a la India, porque son fundamentales, porque son actores verdaderamente relevantes. Totalmente. Mirando vuestras mesas redondas, es evidente que se han tratado las cuestiones de forma global más relevantes. Veo geoeconomía del Indo-Pacífico, hablamos de relaciones Unión Europea-Indo-Pacífico. Al final ha sido una visión muy global y a la vez muy especializada, quiero decir, entrando también en cada uno de los aspectos fundamentales. Sí, exactamente, porque teníamos grandes expertos, cada uno especializado en su tema, que nos han contado, y luego además he abierto siempre un debate. Ha habido estudiantes, ha habido profesores, hemos tenido unas 150 personas en la sala el primer día, y ha sido muy enriquecedor, porque siempre después de cada charla pues había una discusión entre los propios ponentes, en las mesas de expertos, también con el público, etcétera, ¿no? Y luego, como te decía, pues los embajadores han dado la visión oficial de su país sobre la problemática geopolítica, geoeconómica de Asia, ¿no? Del Indo-Pacífico. Y es que, claro, nos pilla muy lejos, pero es clave. Entonces, quien esté interesado en estos asuntos tiene que prestarle atención, pero el que no esté interesado, desde luego va a sufrir lo que suceda allí, porque no tenemos un país, tenemos los países más grandes, tenemos Extremo Oriente, tenemos China con su cuita con Taiwán, tenemos el subcontinente indio, que ya de por sí es toda una realidad propia. Entonces, hay que darse cuenta de cómo de relevante es esa zona del mundo en este momento. Sí, una cosa que ha quedado, bueno, una base de la cual ya se partía en el Congreso, pero que ha quedado muy clara es la importancia actualmente de esa zona del mundo, ¿no? Que nosotros los europeos, seguimos mirando el mundo como si fuéramos el centro, desde un punto de vista muy eurocentrista, cuando realmente ya no es así. Ahí es donde está la economía, ahí es donde está el poder político, ahí en las rutas comerciales
por ejemplo, el estrecho Malaca, ¿no? Pues se junta todo. Acabamos de ver ahora, por ejemplo, la posibilidad de que Irán bloqueara el estrecho de Hormuz. Eso hubiera afectado sobre todo a China. Y muy posiblemente lo que ha hecho que Irán nunca diera ese paso es que hubiera ahogado la economía de un gran aliado para ellos como es China. Y su principal comprador de petróleo. O sea, es que es tremendo. Y un valedor internacional y al final es que es pegarte un tiro en el pie. Rafa, en este escenario de competición estratégica entre China y Estados Unidos, en el que se están haciendo concesiones, mismamente el acuerdo donde dulcifican los aranceles, al final te encuentras con que otros países de la zona también pueden tener cosas que decir y papeles que jugar. Te pregunto, por ejemplo, Japón, ¿es un estabilizador? ¿Es un elemento, porque al final también es sede de bases militares de Estados Unidos, es claramente prooccidental? Sí, totalmente. De hecho, bueno, el embajador de Japón, que nos dio una charla estupenda, como los 3 embajadores, nos planteó muy bien la situación de Japón, ¿no? Cómo también se sienten más unidos al mundo occidental, pero al mismo tiempo no dejan de ser un país oriental. De hecho, una cosa muy interesante que dijo, y es que ellos no defienden valores occidentales, porque los valores occidentales que nosotros llamamos occidentales, realmente ellos los consideran universales. Me refiero a democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es muy curioso que lo diga, porque eso es la antítesis de cómo China presenta los valores eurocéntricos. Claro. Porque China siempre dice, los derechos humanos, son los derechos humanos que se han inventado en Europa. Nosotros los defendemos de otra manera. Cada país tiene sus propios valores y tiene que respetarse lo que cada país considera como derechos fundamentales, ¿no? Claro, exactamente, porque para nosotros serían globales y para ellos sería un concepto más westfaliano en el cual lo importante es que cada Estado, cada gobierno considere, pueda hacer lo que considere oportuno, ¿no? Sin embargo, Japón, entonces eso es lo que le interesa a China, porque sería la antítesis, ¿no? Sería el gran hegemón, digamos, de Asia, ¿no? Pero en esta confrontación con Estados Unidos. Pero lo que le interesa a Japón es buscar la vinculación con Occidente y por lo tanto vincularse con esa manera de ver los derechos humanos. Pero fíjate que yo te diría que no solamente, además de Japón, por supuesto, es importantísimo, está la India, ¿no? El embajador de la India pues gastó un tiempo estupendo en contarnos cómo la India realmente hace una política exterior que es propia de la India, porque se le critica mucho, por ejemplo, su amistad con Putin, pero están intentando ser prácticos, llevarse bien con todos, no llevarse mal con nadie, pero mantener unas líneas rojas. Recuerda un poco a esos países no alineados de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Cómo se lleva de bien con Rusia, cómo le compra petróleo, cómo no le importa comprar armamento si es menester, pero cómo no renuncia a ser parte de Quad y de ser aliada de Estados Unidos. Exactamente, quiere jugar en varias bandas. Ellos tienen sus problemas fronterizos con China, por ejemplo, pero también mantienen un gran comercio con ellos, quieren llevarse bien con Estados Unidos, pero no ir de su mano, y por supuesto ahora le están haciendo la contra a China en África, Latinoamérica, con inversiones, etcétera. O sea, recuerda un poco aquella conferencia de Pantún de 1955, en la cual Zhou Enlai y Nehru, uno por parte de China, el otro por parte de la India, intentaban los dos dominar su parte del mundo, o sea, lo que hoy llamamos global. Es tremendo, es interesante. Hay muchas variables complejas en este mundo que estamos articulando, que no sabemos hacia dónde va. Y a mí una que me interesa es mucho porque el global de las naciones critican el multilateralismo que se diseñó con raíz eurocéntrica a mediados del 20, generan minilateralismos. Yo los europeos los he explorado, nos pillan más cercanos, hemos hecho entrevistas, pues Weimar, Visegrado, los que sean, ¿no? También hay multilateralismos eficaces en torno a Asia, porque yo veía un grupo y dos U2, India, Israel, Estados Unidos y Emiratos Árabes, que no sé si es interesante, productivo, ejemplo de cómo pueden ir esos minilateralismos en torno a Asia, o es rara avis. Bueno, ahí es interesante sobre todo para la India. Digamos que el país que más va a generar esos minilateralismos que nos suelen resultar un poco paradójicos es la India, precisamente por su política exterior, la que te comentaba antes, ¿no? Pero mira, se ha hablado mucho en este congreso y me alegro de ello porque muchas veces se nos olvida de ASEAN.
¿no?, de esta asociación de países del sudeste asiático, donde está Singapur, que es potentísimo, aunque Claro. sea muy pequeño, donde está Vietnam, donde está Indonesia. Y también una cosa que ha quedado clara es que hay una serie de países medianos que están reforzándose mucho, que están creando alianzas entre ellos, ¿no? Y que podrían en algún momento, bueno, ya lo están haciendo, mover la balanza de un lado hacia otro, porque realmente son países, por ejemplo, Vietnam, sin ningún complejo, está creando islas artificiales contrarias a las que ya está creando China en el Mar del Sur de China. Hay que ser valiente, con ese vecino. Exactamente, pero es que fíjate que llevan 2000 años. Ya hay una cosa también que salió y que dije también en el Congreso, y es que en el mundo del Indo-Pacífico, siempre estos dos hegemones, que es China e India, sobre todo China, si nos vamos más a la parte asiática, a la parte del Pacífico, y siempre los países en torno están acostumbrados a colaborar con ellos comercialmente y a temerlos, a defenderse y a colaborar con ellos. Esto no es algo nuevo, es algo que parte desde las primeras dinastías hindúes y desde las primeras dinastías chinas, ¿no? Por lo tanto, es un poco su propio cosmos que a nosotros desde Occidente nos cuesta muchísimo entender. Y precisamente como nos cuesta entender esas relaciones en Asia, ¿qué estamos haciendo en la Unión Europea y cómo podemos hacerlo mejor? Porque es evidente que ahora mismo en los mapamundis que estamos acostumbrados a ver, sí, en el medio no está el Atlántico, en el medio está el Pacífico. A la derecha Estados Unidos, a la izquierda China, y nosotros somos los bordecitos. Sí, exactamente. Realmente para ellos el mapa es así, ¿no? Pues mira, la Unión Europea puede hacer muchas cosas. El principal problema de la Unión Europea obviamente es que no somos un Estado, sino que somos muchos estados y cada uno con sus propios intereses, ¿no? Pero sí es verdad que últimamente, por ejemplo, hemos hecho acuerdos muy beneficiosos con Corea del Sur, los tenemos muchísimos, con Japón también los tenemos con Vietnam. Se está viendo las posibilidades con Indonesia, también los tenemos con Singapur, y hay cuestiones en defensa. La Unión Europea siempre empieza con temas de defensa y además y del mundo verde, etcétera, derechos humanos, etcétera. Yo creo que la Unión Europea, cuando hable ya del Indo-Pacífico, tiene que empezar a cambiar su perspectiva. Nosotros tenemos nuestros valores, eso es cierto, y debemos defenderlos, pero tampoco podemos imponérselos a nadie. Y no podemos imponerlos como condición para crear un acuerdo comercial, sobre todo cuando ya son países con suficiente capacidad económica y otras vías de recursos que no sea la Unión Europea, ¿no? Con lo cual yo creo que la Unión Europea tiene que llegar allí pues con la presencia, digamos, y con la autoridad que puede tener la Unión Europea, con las ideas claras y para establecer y para no casarse con nadie. Porque tampoco la Unión Europea yo creo que esté para aliarse con la India o con China. De esto también se ha hablado. Casi que es un ejemplo la India. Realmente sí. O sea, Jaishankar, el ministro de Asuntos Exteriores, siempre, algunas veces incluso ha hecho alguna referencia a Europa, diciendo que Europa debería aprender un poco de otros países asiáticos, y yo creo que también se refería al suyo, ¿no? Aunque salga bien o salga mal, pero la idea es un poco no casarse con nadie, sino intentar sacar beneficios y ser lo más prácticos posibles. No tenemos tiempo para más, aquí vuela el tiempo, pero te quiero preguntar alguna conclusión valiosa que para ti haya dejado este Congreso de Relaciones Internacionales en el Indo-Pacífico. Muchas. Pero si te tuvieras que quedar con una. Pues mira, yo creo que lo más valioso sería simplemente la importancia que tiene ya la zona del Indo-Pacífico para nosotros, ¿no? Y que definitivamente todo lo que suceda en el mundo va a pasar por ahí inevitablemente. Y los europeos, sobre todo, tenemos que darnos cuenta de ello y trabajar con ello. Más nos vale porque el futuro es suyo, y si queremos seguir pintando algo, pues hay que aprender y estar pendiente de expertos como vosotros, que estáis analizando la realidad de la geopolítica, dónde va el mundo, hacia dónde va el mundo. Rafa, te agradezco mucho, Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas, que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y ahora ahondamos, seguimos pendientes de un país tan relevante como India, el más poblado del mundo, en una deriva ascendente imparable en lo económico, con cada vez más peso geopolítico.
y del que vamos a hablar ya lo hacemos con Javier Fernández Aparicio, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, para quien ha precisamente desarrollado un documento en torno precisamente a la India y a sus relaciones geopolíticas. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias también en nombre del Instituto. Hablas en tu texto, entre otras cosas, de cómo ha marcado ese Narendra Modi, que por un lado es un estadista que lleva ya más de una década al frente del país más grande del mundo, pero que, al menos desde fuera, da la sensación de no pertenecer precisamente a lo más moderado de la política hindú, pero ha conseguido autonomía estratégica, un imperativo indio que, como apuntábamos y lo hemos hablado varias veces, se mueve entre una suerte de país no alineado, pero que a la vez pinta en todos los sitios donde está. Eso es, lo has definido perfectamente. Si hace 2 décadas la India era conocida por su multilateralismo y sobre todo por ser una adalid de los países no alineados, pues desde que Narendra Modi sube al poder en el 2014 podemos estar hablando que a ello, a lo cual no ha renunciado, pues está estos nuevos conceptos, el de autonomía estratégica, es decir, el de tratar que la política exterior y en defensa de la India no dependa de terceras potencias, y sobre todo este imperativo indio. ¿Qué significa este imperativo indio? Que allá en donde hay un tema relevante a nivel global, ya sea comercial o en cualquier otro sector, ámbito o materia, pues la India tenga una capacidad de decisión más allá de su tradicional no alineamiento. Es decir, que pueda optar bien por una potencia, bien por otra o bien por un camino intermedio que es el que más le convenga, y eso es lo que está realizando este gobierno de Narendra Modi, bueno, pues de momento con resultados bastante espectaculares. Hay una estrategia de seguridad nacional publicada por parte de la India, es algo habitual de los países. ¿Por qué hay ausencias en relación con las complejas relaciones, en esa ausencia de una estrategia de seguridad nacional que, digo, habitualmente se desarrolla en todos los países? España, aunque no tengamos una gran profundidad estratégica global, también tenemos nuestra estrategia de seguridad nacional. ¿Por qué ellos no tienen tan perfilado, al menos hacia el público, esa estrategia y tienen luego, sin embargo, la capacidad de desarrollar relaciones internacionales verdaderamente complejas con Estados Unidos, con Rusia, con China, con muchos matices, muy poliédricas? Pues una de las claves precisamente es esta que estás comentando. El no existir un documento, es decir, negro sobre blanco, que marque unos objetivos de una estrategia de seguridad nacional o una estrategia de proyección hacia el exterior, pues muchas veces desde la geopolítica o analistas lo han visto como, bueno, pues un error o un obstáculo respecto a una política exterior de un país ya tan grande, una potencia como la India. Pero no, si uno lo estudia más al pormenor, quizás estamos ante una ambigüedad muy bien calculada, es decir, no postularse precisamente en ese multilateralismo y en ese imperativo indio en donde sus intereses priman, no postularse en torno a una u otra gran potencia, sobre todo respecto a China, es decir, un documento que marcase ya qué se espera respecto a la relación de China con los históricos temas que tienen abierto, sobre todo conflictos en el Himalaya, pero no solo, también la proyección marítima, pues le podría suponer a la India actuar en determinadas ocasiones para poner en salvaguardia sus intereses según esta estrategia nacional. Sí es cierto que hay otros documentos, bueno, pues sobre todo de cara a su política de vecindad, que es también muy importante, con tanto con países musulmanes como de otro calado, en el cual sí que se puede observar un poco qué espera la India de esta proyección exterior. Pero al no tener efectivamente una estrategia y no marcarse esos objetivos de cara lo que sería el público, pues la India puede jugar en diferentes terrenos y a veces, bueno, pues con las cartas que ellas mismas se den. Nos contabas en parte de tu respuesta pues esos litigios que tiene sobre la mesa India con un vecino tan poderoso al norte como es China. ¿Cómo es capaz de gestionar su relación, rivalidad con ese vecino cuando, sin embargo, no todo se ancla en hostilidades? Tienes
foros compartidos como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, que parece verdaderamente relevante en lo geopolítico ahora mismo, ¿no? Es un poco poner una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? O sea, mantengo la tensión con los soldados en el Himalaya, pero por otro lado tengo canales de diálogo abiertos, comparto intereses geopolíticos contigo y lo hago sin problemas. Me hago la foto contigo y voy a tus organizaciones también. Sí, y además no solo lo que estás comentando, Rafa, sino que también incluso desde un punto de vista económico estamos hablando pues de que el mayor socio comercial de la India es China, pero no solo socio comercial, es que la dependencia de la India respecto a China, pues en suministros, en el aspecto tecnológico y en otro tipo de productos manufacturados es total. Es el cuarto país al cual China exporta más productos, pues siendo la India precisamente una dependencia que es de muy difícil clausura o tratar de que haya una deriva por parte de la India. A eso se le suma, pues como bien has comentado, esta histórica rivalidad y al mismo tiempo amistad en algunos foros compartidos. Rivalidad en el Himalaya, sí, a pesar de que el año pasado pues se anunciaba que se había llegado a una especie de acuerdo por el cual se iba a tratar de resolver estos conflictos. No olvidemos 3.500 kilómetros de frontera compartida con décadas de enfrentamientos, pero hasta el momento no se ha llegado a más. O sea, no hay tampoco un documento, hablando de los documentos, que dictamine algo. Sobre todo en el mar, ¿no? Con ese collar de perlas, así llamado, sobre todo desde el punto de vista de la geopolítica más anglosajona, por parte de China, que va rodeando a la India a través de puertos en Pakistán, puertos en Sri Lanka, puertos en Bangladesh, y de la cual la India pues trata de salir de ese encosertamiento a través de una proyección marítima. Y luego, pues las organizaciones que comparten, efectivamente, la más importante, la de los BRICS, en donde incluso llegan a acuerdos bilaterales y hay cumbres bilaterales India-China muy importantes. Pero hay otras, la de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde la India, pues a pesar de que le interesa mucho ahora el mercado y toda esta zona de Asia Central, muchas veces es más ver qué se cuece allí, porque realmente la proyección, por ejemplo, a nivel de defensa en esta Organización de Cooperación de Shanghái no es tan relevante para la India. Da la sensación, esto es una opinión, podéis estar de acuerdo o no, de que tanto autocracias como modos autocráticos dentro de democracias nominales cada vez predominan más y además en potencias relevantes. El caso de autocracias o falta de democracia, pues lo tenemos claro en potencias, tenemos Rusia, tenemos China. Yo incluiría en esto, y es controvertido, pero lo incluyo por sus formas, Estados Unidos ahora mismo con un Donald Trump que no hace caso de las decisiones judiciales, que dice que son ilegales, que las incumple, y la India no sé en qué punto está ahí, pero al final, ¿cómo se relacionan este tipo de potencias, unas no democráticas, otras democráticas, pero controvertidas en las formas? Porque esto parece una tendencia global. Parece una tendencia global y también yo creo que bien calificada de amenazante, o por lo menos a algunos nos pone expectante de qué pueda ocurrir en el futuro. Pues son ahora mismo 4 liderazgos fortísimos y además que se basan en el nacionalismo, se basan en la autocracia y muchas veces en cada vez pues unos mayores o unos menores estándares democráticos en aquellos países que lo siguen siendo. Recordemos que la India pues es la mayor democracia del mundo y así lo tienen ellos a gala, ¿no? Cuando hay que vender este país. Pero Putin, Xi Jinping, ahora Trump y Modi, pues en los foros internacionales son unas personalidades de peso que muchas veces comparten este tipo de liderazgo autocrático que no vemos en otros sitios. También hay que decir que quizás esa sea pues una de las debilidades de la India precisamente. ¿Qué se necesita para ser una gran potencia? Si hablamos desde un punto de vista interno, pues esta denuncias que se hacen de cada vez una menor calidad democrática en el país, la situación de las minorías, especialmente la musulmana. Hablamos de una minoría con 200 millones de personas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo gestiona Modi eso, Javier? Sí. Me parece un reto brutal. En el país más poblado del mundo tienes prácticamente, por poco, pero tienes prácticamente la mayor concentración de musulmanes en un país del mundo. Entonces dices, ¿eso cómo se gestiona? Porque eso es difícil cuando además eres un nacionalista hindú.
Hindú. Pues fíjate, yo creo que aquí al final business is business y lo que ocurre que, porque es curioso, pero la India tiene unas excelentísimas relaciones con casi todos los países musulmanes, quitando lógicamente Pakistán, pero por ejemplo, hablando de Irán, unas relaciones extraordinarias históricas desde los tiempos de los mogoles siglos atrás, con las monarquías del Golfo, suministradoras de petróleo también para la India, igualmente, y sin embargo, desde el sobre la cosa quizá se nos está yendo la señal, Javier. La parte final de tu última respuesta no se ha entendido por conexión. No sé si nos la puedes repetir. Sí, hablaba de las excelentes relaciones. Sí, desde el Imperio Mogol incluso. ¿Escucháis ahora bien? Sí. Eso, desde el Imperio Mogol. Hablaba también de las potencias de las monarquías del Golfo, con las cuales también tiene excelentes relaciones la India, y que es otro ejemplo, ¿no?, de países musulmanes que tienen pero si nos vale como un indicativo de si gran potencia también significa, bueno, pues que en el interior de un país o la sociedad de un país haya prosperidad y paz, pues en este caso pues hablamos de los musulmanes, hablamos de los dalits, hablamos también de las mujeres, habría mucho que avanzar, de la pobreza por supuesto, y la India está en ese camino, ¿no? Claro. Pero le queda por recorrer. Te quería preguntar, para terminar, en tu opinión, conocedor, estudioso de la India, de sus intereses geopolíticos, de sus objetivos, un país que es el más poblado del mundo, que tiene ese problema interno, que tiene como economía, creo que anda por la 5ª posición, pero me da igual exactamente, que va como un tiro para arriba y que lo que se anticipa a las próximas décadas es que seguirá escalando posiciones y que se va a poner en el podium dentro de nada, pero a la vez tiene grandísimas desigualdades, que juega a varias bandas geopolíticamente. ¿Cómo ves el encaje a medio plazo de una India con una realidad tan boyante por un lado, pero tan compleja por otro? Pues mira, efectivamente, de hecho se hablaba ya de que este año iba a superar a Japón como la 4ª economía a nivel global. O sea, es que estamos hablando que para el 2030 ya puede estar en el podio, entre las 3 mayores economías, tras China, Estados Unidos y desbancando también a Alemania. Y sin embargo, efectivamente, el encaje que se hace, porque esto es de si vemos el PIB a nivel global. Si vemos el PIB per cápita, ahí no vemos a la India en los primeros lugares en el mundo, sino que eso ya nos está denotando que existe un problema. Problema que otras potencias, por ejemplo, China, sin ir más lejos, al cual se podía copiar un poco este devenir y este ascenso económico, pues es un problema de la pobreza que ha conseguido solventar, y eso le ha permitido ahora esa capacidad exterior y esa fortaleza económica, ¿no? Ese camino todavía lo tiene que recorrer India. Pero también es verdad que ahora mismo es la niña bonita de la geopolítica, por así decir, es decir, todas las grandes potencias, incluyendo China, pero ¿qué vamos a decir? Rusia, un histórico aliado, pues corteja a la India, porque además es un comprador nato del crudo y del gas que se ha dejado de comprar en otras partes, la Unión Europea, de la cual habéis hablado, y efectivamente es así, cada vez con mayor acercamiento, y unos Estados Unidos, y sobre todo en la actualidad, que tratan de que todavía sea pues un aliado más fuerte y de cara a un futuro enfrentamiento con China a medio plazo, pues tener a la India de su parte de una forma vigorosa, por así decir. Con esa reflexión nos quedamos. Javier Fernández Aparicio, autor de Pares Interpares, la India en la división de las grandes potencias para el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Pues un placer, muchas gracias Rafa, y un fuerte abrazo también. No hay tiempo para más, hemos llegado hasta el final de esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, sigan escuchándonos y vuelvan, sean fieles a su cita con nosotros, Pulso Geopolítico en Intereconomía. Con
Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.